cosas. Ayer el pasado lunes aparece una publicación fue el lunes, sí, exactamente, de Participación Ciudadana. Ahí ellos hacían una serie de informes y en esos informes ellos analizaban la situación del sistema judicial respecto a 4 casos de corrupción bastante emblemáticos, corrupción administrativa, por supuesto, que están en los tribunales y que son considerados emblemáticos por la gravedad de los hechos que se han denunciado. El informe, ahí el movimiento Participación Ciudadana, fundamenta su preocupación por la lentitud, dicen ellos, con lo que varios casos importantes de corrupción en el sistema judicial dominicano no avanzan, no tienen una decisión, y por supuesto que hablaba de los casos Antipulpo, que fue el primero, el Coral 5G, Medusa, y por supuesto la referencia al caso Calamar, buscando que se tomen algunas decisiones definitivas que puedan condenar, que puedan absolver a los imputados, o que se puedan fundamentar en las pruebas presentadas en el caso. Y por supuesto que esos procesos que están caracterizados por incidentes inmensos, ¿no?, y una permisividad excesiva, bueno, pues la sociedad dominicana ansía que esos casos puedan tener ya una decisión final. Y efectivamente, yo me quiero sumar a la preocupación que expresa Participación Ciudadana en ese documento presentado en el día de ayer. Y me quiero sumar porque he hecho referencia a este caso desde hace muchísimo tiempo, con una preocupación externada precisamente en esa misma dirección para que se pueda declarar. Yo no sé si tendría que hacerlo, pero algún final debe tener extinción penal de estos casos que durante 4 años no han podido tener un final, porque se ha agotado el plazo ya de un tiempo más o menos considerable, que es el que establece el Código Procesal Penal, 4 años, para poder emitir una condena en los 4 casos de corrupción administrativa de los que hemos hablado y que son considerados emblemáticos, como el que habría estafado al Estado, sumándolos todos por la friolera suma de 56,000 millones de pesos, y en los que figuran en calidad de imputados más de 100 personas, pero sobre todo personas muy conocidas, funcionarios de primera línea. Entonces, yo creo que ya se trata, en estos casos que ya he referido, Antipulpo, Coral 5G, el caso Medusa, el caso Calamar, que avanzan y avanzan. ¿Cómo avanzan? Señores, avanzan a paso lento. Tan lento que ya de aburrimiento la gente se ha empezado a desinteresar por esos casos que están en la justicia, como consecuencia, claro, de numerosos incidentes que han sido presentados por los abogados, que están en todo su derecho. Pero ahí hay otros elementos que yo pienso que también han incidido en esto. Es como que en el caso de los jueces, en el caso de los abogados, como si todos se habían puesto de acuerdo en la estrategia para la lentitud de estos casos, ¿no? La misma. Pero los abogados defensores, vuelvo y repito, tienen todo el derecho. Ahora, la permisividad y la complacencia de muchos de los jueces, que yo creo que se les ve muy poco interesado en que esos procesos puedan concluir con una condena definitiva o con una absolución definitiva también, porque tienen que tomar una decisión la justicia respecto a esto. Entonces, en definitiva, a mí lo que me parece que esto está evidenciando de manera muy clara que en este país, señores, la impunidad se expresa de muchas maneras. Tiene muchas formas en esta institucionalidad débil, en este país de tantas pifias. Se ha estado, a través de esos expedientes, yo creo que esa impunidad expresando, se han estado manifestando. Y con ello también muchos de los cómplices que están ahí, que deberían de observar, agilizar, ir sobre estos casos, referirse, presionar de alguna manera, como lo han hecho los abogados de la defensa, pero eso no ha ocurrido. Entonces, algunos que incluso se les ven, me parece casi como una mofa, para no decir con un cinismo extraordinario respecto a eso, que lo muestran, y lo muestran con todo el desparpajo, lo muestran prácticamente de manera abierta, en tanto otros actúan desde la sombra, porque así también se actúa con la impunidad dentro del propio sistema de administración de justicia, que tú no lo puedes señalar, tú no lo puedes quizás documentar, pero no hay otra explicación para que estos casos, señores, estén empantanados. Y
hacer, como había dicho incluso en algún momento la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que lo había definido como jurisprudencia de la corrupción, señor. Y nosotros tenemos entonces que conformarnos con esto. Y no tenemos una justicia que es diferente. En el primer informe que se hizo, y que fue la semana pasada, al final de la semana pasada, que pocos le hicieron muchos casos, que fue el del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, ahí se empezó a advertir desde algunos sectores la necesidad de que las instituciones y sobre todo la justicia y sobre todo los actores principales que intervienen en la justicia cumplan con su deber. ¿Y cuál es el deber de ellos? De proteger lo que son los intereses de la sociedad para que se evite que esta bendita impunidad continúe. Porque la verdad es la pregunta, ¿hasta cuándo nosotros tendremos que transitar con este flagelo de la corrupción, de la impunidad, que mucho más allá de lo que muchos quieran decir, señores, llevó a este país, a este pueblo, por 3 años, por 3 años, a gritar no corrupción y no impunidad, porque era la base de todos los desastres con los que nosotros hemos tenido que caminar durante tantos años? ¿Hasta cuándo nosotros seguiremos transitando con la corrupción y con la impunidad en este país?